¿dónde empieza la digitalización? ¿En qué punto? Claro. Bueno, o sea, al final digitalización es como un proceso de cómo llegar a nuevas vías con nuevas tecnologías y cómo llegas a un mundo al que antes no llegabas. Porque al final la gente dice analógico versus digital, ¿no? Pero al final luego también necesitas una mezcla, que era lo que ocurría en el mundo anterior. Y con todo este cambio, al final te has dado cuenta que lo que necesitas es un vuelco mucho más grande, que es un vuelco al final mucho más a mi usuario está en una pantalla, mi usuario está más en el móvil, porque aquí luego se juntan diferentes tipos de digitalización. Es que ahora las compañías se tienen que adaptar, y no solo eso, sino todos sus equipos. Claro, tienes que formar a toda esa gente, que antes estaba acostumbrado a una forma u otra, que es donde se abre también un problema, vamos a decir, más ético-moral de hacia dónde evoluciona el trabajo. Claro, pero fíjate, tú lo acabas de decir, ¿no? Tengo que educar a mi gente, ¿no? Y formar a mi gente, porque la transformación digital empieza por una transformación de uno mismo. Correcto. O sea, la digitalización al final de cara a las compañías es compleja, pero porque por una parte tienes que docentar a tus propios equipos, al final tus equipos están acostumbrados a trabajar de una forma y a una serie de estrategias y de procesos que con todo esto ahora se abre y dices, ahora mi usuario no está aquí, ahora ya todos estos departamentos que tenía tengo que pivotarlos o tengo que moverlos hacia el futuro. ¿Qué ocurre con ellos? Hacemos un cambio, lo cual al final es bastante duro, hacemos una relocalización, pero aparte tenemos que formar a todo el mundo, sabemos que eso lleva un tramo, contratamos nueva gente que forme el anterior. Entonces ahí hay como diferentes conceptos, y no solo ese, sino también adecuar y educar a tu cliente, que muchas veces no está acostumbrado. O sea, a nosotros nos ha pasado de tener clientes cuyos clientes suyos, valga la redundancia, ¿no? Sí. Necesitaban formato papel, necesitaban formato carta, necesitaban formato, por ejemplo, nosotros trabajamos con aseguradoras, ahí tienes un espectro de usuario muy grande, desde gente joven a gente mayor, de 60, 70 años, que es ¿dónde está mi carta? ¿Dónde mando yo mis facturas en físico? No, oiga, mira, se tiene que descargar esta aplicación. Me resulta raro, esto realmente funciona. Eso nos ha pasado. Sí. Entonces las compañías tienen esos dos retos y esos dos ambientes. Es bastante complejo, la verdad. Es que me hace mucha gracia lo de ¿dónde está mi papel y mi sobre? En mi casa yo soy la única que tiene llave del buzón. Mis hijos no tienen llave del buzón. A ellos no les va a escribir nunca nadie una carta. Sí. Ellos todo es a través de su móvil. Sí, exacto. O sea, eso es una de las cosas que me encanta de la tecnología, y más cuando hablas al final, yo por ejemplo con mis abuelos. Es decir, si yo a mi abuelo le fuese a decir que ahora puedes hablar con él desde el propio móvil o desde tal y verlo, para él es auténticamente magia. Es decir, realmente antes era carta. Tal. Entonces todo eso cómo ha cambiado, desde la interacción del cliente con la compañía hasta incluso de cómo conoces a tu futura pareja. O sea, todo eso ha cambiado. Entonces ese paradigma las empresas se tienen que adaptar, porque si no se adaptan, al final es darwinismo puro. Entonces ahí ha habido un cambio que con todo el tema de la pandemia más se ha visto acelerado. Es decir, no tengo otra forma de llegar a la gente. Claro. Entonces es bastante curioso, ¿no? Y luego lo ves con el usuario y dices, es curioso, ¿no? O sea, no solo a corporate, sino que también cómo adecuas a la persona del mundo real, que eso es importante, ¿no? Y al final es parte de nuestro trabajo. Y forma parte de la cultura. Yo creo que empieza, ¿no? Desde la cultura, el aprendizaje, que lo de la tecnología está fenomenal, bien entendida y bien utilizada. Pero el romanticismo de recibir una carta, hay cosas que se han perdido. Sí. Hay cosas que se han perdido. Pero, Javier, ¿cómo ha afectado digitalmente la pandemia al mundo empresarial? Bueno, ahí, como siempre digo, hay como, dentro del mundo empresarial hay como dos puntos grandes a tener en cuenta, ¿no? Uno es intraempresa y otro es externo a la empresa. Intraempresa, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido en nuestros clientes y lo hemos vivido nosotros mismos, ha cambiado absolutamente todo. O sea, la forma en cómo interactúas, la cultura que tú tienes integrada dentro de lo que es tu propia empresa, cómo interactúas con tus trabajadores, todo eso hemos visto en acaso unas semanas, o sea, cuando nos notificaron que nos íbamos para casa, o sea, que con una semana tenías que adecuar todos los procesos de la empresa para funcionar desde casa. Es cierto que nosotros, por ejemplo, anteriormente ya avanzamos con un híbrido, pero porque la realidad es que el sector tecnológico de gente que se dedica desde el diseño, desarrollo, pasando por el marketing, estaban ya acostumbrados o cada vez pedían más el tema del remoto. De hecho, era una de las cosas que nos ponían como condición. Muchos estaban incluso dispuestos a cobrar menos por teletrabajar desde casa. Pero de repente todo esto se vuelca. Entonces nosotros al final sí que es cierto que fue como apoteósico, ¿no? Es decir, todo el mundo en casa instala sistemas, instalas tal. Luego vimos que hubo mucha pérdida, sobre todo de cultura, porque al final realmente estabas como indagando en un mundo que no sabías cómo iba a funcionar. Y la realidad es que el trato de la persona con persona es importante, o sea, porque muchas veces, y es un poco conclusiones que hemos sacado nosotros y de nuestros clientes,
vemos que al final se pierde ese contacto emocional, empático, que no tienes con una persona cara a cara, face to face, en una oficina, ¿no? Entonces, eso fue un cambio, por así decirlo, que afectó de forma intraempresa, unido a, obviamente, que estábamos ante una crisis mundial y una crisis sanitaria que genera miedo e incertidumbre en la gente, lo cual, obviamente, tiene una afección sobre lo que es la parte del trabajo, ¿no? Entonces, ahí tuvimos como un mundo en el que tenías que hacer un poco, a veces, de psicólogo, ¿no? De decir, oye, tenemos que ayudar, porque al final las empresas son personas, si las personas no funcionan, la motivación y la productividad bajó. Pero bueno, ahora estamos viendo también cómo adecuarnos a una realidad que parece que no va a cambiar a corto plazo, ¿no? Y que esto ya se va a medio largo plazo. Y que muy seguramente, además esto ya lo voy diciendo, generaciones, como ya no habrá generación Z, y ya no sé cuál es la siguiente, van a estar acostumbradas a eso. Sí, es verdad. Pero porque a empezar la universidad ya incluso van hacia ese tipo de movimiento, los colegios van a ese tipo de movimiento, ¿no? Y luego está vamos a decir, externo, ¿no? Cómo afecta a la empresa a nivel de la pandemia, a nivel externo, es decir, qué adecuaciones tienes que tener. Pues obviamente nuestros clientes, por ejemplo, y lo comentamos al principio, lo han visto, es decir, de repente me quedo con que mi, vamos a decir, operativa no funciona, pero porque yo estoy en el mundo analógico y ahora no estoy en el mundo digital. Entonces, ¿cómo digitalizo esto? Eso fue la gran problemática. La gente se veía que se quedaba sin usuarios. Y a la par veía como competidores que no prestaban ni atención porque eran startups digitales que decían, es que realmente esto no es un competidor mío porque son excesivamente pequeños, ahora ven cómo sí que se ponen a la par y que crecen de forma exponencial, incluso siendo competidores reales. Entonces, claro, eso se les abre la mente, ¿no? ¿Qué pasa? Que quieren todo para allá. Es decir, tengo que digitalizarme, ¿qué tal? Entonces empiezan a contratar gente, empiezan también a contratar proveedores, empiezan una serie de cosas, pero claro, eso es lo que nosotros decíamos, esto es un proceso. O sea, esto no pasa simplemente por digitalizar la compañía y haceros desarrollo. Esto también pasa por adecuar todo vuestro sistema. Es decir, al final, sí, os podemos hacer muchos procesos que incluso ya piensas más allá, pues porque ya no aprovechamos, metemos automatismos, metemos inteligencia artificial, pero todo esto, ¿cómo afecta a nuestros equipos actualmente? Entonces, ahí hay como una doble vertical, ¿no? Y luego que, al final, las empresas tienen que cambiar de paradigma. Y dicen, ahora está el usuario en su casa y además tiene acceso a toda la competencia. Es decir, ya no solo va a ti, sino que vislumbra todo lo que antes no hacía. Entonces, ahí es donde entra el concepto de user-centric, client-centric, es decir, cómo me adecuo y me focalizo como empresa en mi cliente, ¿no? Entonces fue un curioso y todo eso afectó, obviamente. Ese es el mayor reto ahora mismo de las empresas o para las empresas, ¿no? Sí, o sea, al final las empresas tienen como diferentes retos. Obviamente el principal es cómo digitalizo todo lo que antes me funcionaba y ahora no, sobre todo con un mundo que además muchos desconocen y cómo todo eso lo adecúan. Primer gran reto. Segundo gran reto, que se están metiendo en un sector en el cual incluso hasta ahora, es decir, prepandemia ocurría, es muy competitivo, donde contratar equipos de talento es muy difícil, y más ahora. Al final la demanda aumenta, hay poca, vamos a decir, oferta, entonces al final eso es un choque, entonces ya entran guerras de titanes que hasta ahora también ocurría, es decir, es de sobra conocido las leyendas que se cuentan de Silicon Valley y cómo las empresas se roban talento. Eso realmente ocurría y ya se estaba expandiendo en el resto del mundo, ¿no? Entonces, aquí ahora llega ese punto donde te llega un banco que dice, oye, ¿cómo compito contra todos mis...? O sea, por ejemplo, la banca es uno de los que ahora más está siendo experimentado, ¿no? Pero ¿cómo compito contra todas las startups que están llegando y están entrando y me están pasando? Pero porque hasta ahora yo, para que pudiese cerrar una cuenta bancaria, el cliente tenía que ir a una sucursal bancaria. Y ahora no va o no podía hasta cerrar tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos paralizar el negocio, ¿no? Entonces, al final ahí se encuentran como con un punto donde ahora tienen que adecuar todos sus equipos y no es fácil en el sector de lo que es la tecnología, producto digital en general, ¿no? Y luego el otro punto, como comentaba antes, la cultura de la empresa. O sea, las culturas de las empresas tienen que ser culturas digitales. Al final, si tu cultura, por así decirlo, sigue en el offline y sigue en cómo funcionaba antes el mundo, te va a ser muy difícil crecer. Sobre todo porque al final la digitalización también ocurre algo que es la globalización. Es decir, con la digitalización puedes llegar a cualquier parte del mundo, lo cual es una oportunidad de negocio buena y para muchas empresas les interesa, pero tu cultura tiene que ir adecuada a esa globalización y esa digitalización. Entonces, al final creo que son los tres principales retos que tienen, que son difíciles, que al final son retos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, donde sí que hemos visto mucho impulso de ese índole, pero que al final tienen que, vamos a decir, poner una balanza y determinar hacia dónde ir, ¿no? Y eso es una de las cosas que ahora más hemos visto. Pero, ¿cuáles son los pilares esenciales para la digitalización de una compañía, de una empresa? Hay varios, pero al final va muy determinado con los valores que quieres, vas a decir, integrar. En primer lugar, que diría al final es estar abierto al cambio.
O sea, el mundo de las empresas es darwinismo puro y nos lo ha demostrado diferentes puntos. Es decir, si tú te fijas a cómo era, bueno, IBM al final es que ha diversificado mucho, pero cómo era IBM antes de que Apple y Microsoft surgiesen a cómo es ahora, al final está muy diferente. Un caso muy claro es Kodak. Kodak, por ejemplo, desapareció, no se supo adaptar al cambio. Entonces, saber adaptarse y tener una mentalidad de un cambio rápido en un mundo digital, que bien puede ser una pandemia o mañana puede ser cualquier cosa, porque ya estamos abiertos a cualquier tipo de ciencia ficción, al final eso te obliga a tener que cambiar muy rápido y la gente con la cultura de la empresa tiene que estar adecuada a eso. Entonces, lo primero es darwinismo puro. No sobrevive el más fuerte, sobrevive quien mejor se adapta al cambio de los entornos. Eso funciona tanto en biología como en el lado del corporate, ¿no? Sí. El segundo punto, que creo que es muy importante al final, es la innovación. O sea, las empresas tienen que tener la innovación como mantra. Claro. Si no están dispuestas a innovar, si no están continuamente intentando reinventarse y al final encontrando cuáles son los siguientes nichos del futuro, les va a ser difícil también ese cambio o esa adaptación, ¿no? Y lo tercero al final es saber que tienen que ser, como decía antes, al final muy user focus. Es decir, el mundo del usuario, y ya hay estudios que lo han certificado, se ha vuelto cada vez más exigente. Es decir, ya no es como éramos en antaño, donde al final tenías 3 o 4 opciones y decías, con esta me determino. A día de hoy está un mundo de posibilidades donde la gente cada vez es más exigente con el servicio que se le ofrece. Entonces, la empresa tiene que tener a su usuario como el centro y núcleo de todo. Eso nos ha ocurrido. Empresas que se creían intocables y realmente como el usuario realmente les ha dado una bofetada y ha cambiado todo el sector. Entonces, la empresa tiene que tener eso como mantra. Si no lo tiene, es muy posiblemente que en el futuro pues vea cómo su competencia le pasa, ¿no? ¿Y por qué el mundo del diseño de productos y servicios digitales está tan en auge, incluso en un sector que ha crecido desde el COVID? Sí, al final es un poco lo que comentaba antes. O sea, las empresas continuamente requieren de nuevo talento, que al final les ayude a ir más allá, donde además están acompañados de un sector que está en continuo cambio. Es decir, es cierto que ha habido sectores, por ejemplo, la aviación. La aviación realmente se ha producido cambio desde hace 50 o 60 años hasta ahora, pero realmente no ha sido muy notable. Es decir, al final el mecanismo de los aviones realmente sigue siendo el mismo. Entonces, al final el sector como que no ha, o sea, se ha ido reinventando, pero no al paso de lo que sí que está ocurriendo con el sector del software, sector de la digitalización de lo que el usuario consume. Salen nuevos protocolos, salen nuevos lenguajes, salen nuevas formas de interactuar con el mundo. Mírese ahora lo que está ocurriendo con el Bitcoin, por un ejemplo. El Bitcoin abierto, ¿no? Y nadie se imaginaba que de la noche a mañana puede surgir una moneda. Eso abre nuevos protocolos, nuevas formas de entender. ¿Por qué digo esto? Al final eso hace que continuamente las empresas se tengan que estar formando, que continuamente las empresas tengan que estar buscando talento que es escaso. Pero porque al final cuando surge una nueva tecnología, las universidades, que al final es el lado más educativo, muchas veces no les da tiempo a adaptarse a esos cambios y cuando el alumno llega al mundo profesional se da cuenta que no le vale lo que ha estudiado. Entonces tiene que formarse y tiene que reinventarse, pero esos son pocos. Entonces al final las empresas entran como una especie de embudo donde realmente están entre todas a nivel mundial, porque claro, hoy en día más con el teletrabajo ya no hace falta que sean empresas de España. Ya estás compitiendo con empresas de Estados Unidos, estás compitiendo con empresas que ya no solamente compites, vamos a decir, por gente, sino compites por aspectos culturales y cómo se recompensa de forma muy diferente. Los sueldos en Estados Unidos son muy diferentes a los sueldos en España. Entonces, cuando ya tú compites con empresa estadounidense, da igual cuál, entras en un agujero, sobre todo porque el cliente español no te paga lo que te paga el cliente americano, ¿no? Entonces ahí es donde tienen el principal, vamos a decir, tope y por eso el creciente auge del sector de la tecnología, que al final todo el mundo además oye, ya sabes cómo funcionan las tendencias, todo el mundo entra, como ocurrió hace años, no sé si recordarás, 2007 con los arquitectos, que luego, bueno, pues vino desgraciadamente pues un punto en el que eso se desniveló. En el mundo de la tecnología pasa igual. Entonces al final está todo el mundo queriendo meterse, mucha escasez de muchas tecnologías y las empresas pues al final luchando por hacerse con ello, ¿no? Y es otro de los grandes retos que hay en este sector. ¿Y hacia dónde crees que se dirige el mundo del producto digital? Bueno, el mundo del producto digital al final se abre ahora a horizontes realmente maravillosos, ¿no? Por una parte, lo que ha abierto la pandemia, que realmente, al final la pandemia, como se suele decir, es un cisne negro, es decir, nadie se esperaba esto de película de ciencia ficción, nadie se lo imaginaba, ahora está ahí. Es más, seguimos esperando a los extraterrestres. Exacto, o sea, yo miro al cielo todos los días diciendo, quiero ver sombras después de la nevada también en Madrid, ¿no? Pero sí, es cierto que al final eso ha abierto un horizonte de cosas que son más tangibles, como puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos antes, centrarte en el usuario, preguntar al usuario qué quiere. El usuario quería antes de la pandemia, no solamente una web. Si te puedes ahorrar ir a una sucursal, si te puedes ahorrar ir a entregar unos papeles a un sitio, yo te soy honesto, no sabría mandar una carta. Y me pasa, es decir, no sé dónde el sello, no sé qué, el tal, es como, a mí déjame, yo quiero mandar esto escaneado, ¿no? Entonces, el user-centric creo que es uno de los hacia donde tiende el producto digital,
Eso enmarca diseño, eso enmarca desarrollo y eso enmarca growth y la parte de marketing. Por otra parte, adaptarse a las nuevas tecnologías que vienen, pero porque al final las nuevas tecnologías son los que marcan por dónde va a ir el sendero de la empresa y marcan en casos como este cisne negro qué es lo que te va a hacer sobrevivir y sobrevivir mejor. Por ejemplo, dos de las tendencias que vienen más o que nos depara este futuro es la automatización de los procesos dentro de las empresas, que al final es con inteligencia artificial, que al final son procesos robotizados, que eso ayuda a uno, cómo conocer mejor a tu usuario, porque estás usando también toda la data, y eso es Big Data que luego aplicas y te ayuda a posicionarte, y automatizar te ayuda a ser más óptimo. También es cierto que eso va parejo, y siempre yo lo recuerdo, además con la pandemia, por ejemplo, uno de mis miedos que siempre ocurre con la alta digitalización es que nos olvidamos de cómo implantar la tecnología con ética y moral dentro de lo que es la sociedad. Es decir, si no puede hacer daño, al final dispones de mucho y nadie te enseña a usarla, ¿no? Entonces, luego también cómo estas empresas van a adaptarse a eso que te va a ahorrar y que te va a optimizar para que los trabajadores que al final están en esa empresa a día de hoy los relocalices o los reubiques para que eso puedan hacer otra función y que no sea una de, bueno, pues aquí dispenso de gente y ya me da igual, ¿no? El otro punto que viene es, al final va a haber una apertura total y eso es un cambio de paradigma y el Bitcoin lo ha demostrado con el tema del blockchain. Al final del producto digital, todo el tema del blockchain y estructuras descentralizadas van a hacer que al final nuestra realidad sea otra, donde se pone en manifiesto el usuario. Al final la descentralización lo que hace es que el usuario tenga más, vamos a decir, potestad y más valor de cara a las empresas y eso no lo pueden obviar y es un punto bastante importante. Y lo siguiente que va a abrir el producto digital al final son nuevas formas de cómo llegar a la gente. O sea, el avance de las redes sociales, el avance de los nuevos productos, el avance de las videoconferencias. O sea, por ejemplo, la parte comercial, o sea, ha cambiado totalmente. Sí. O sea, ya es muy difícil, o sea, ya compites con muchos más. Ya no hay el trato de, oye, pues me ha gustado interactuar con esta persona, los gestos, le invitas a cenar, todo eso. A día es más difícil realmente y eso se basaba mucho en la parte comercial. Entonces, ¿cómo llegas a tu nuevo cliente? ¿Cómo le adaptas? ¿Por qué a ti y no a otros? Entonces ahí tienes que estudiar muy bien todas esas medidas y el producto digital va a ir ahí, cómo adaptar los nuevos equipos a las nuevas cosas que surgen e intentas tú innovar ahí. Eso es un punto, vamos a decir, difícil. De hecho, a muchas empresas les ha pasado. A nosotros nos ha llegado, mira, a Luxion es que teníamos millones de euros destinados a, por ejemplo, eventos. No se celebran eventos. ¿Qué ocurre ahora? Entonces, cómo se ha desviado todo eso hacia la digitalización y a ese punto, ¿no? Entonces, estudiar las nuevas tecnologías que van a cambiar nuestro futuro, estudiar cómo interactúa la empresa con su usuario y estudiar al final cómo posicionar con los nuevos canales y los nuevos productos que vienen, creo que son los tres grandes bloques que van a abarcar este futuro del producto digital.